continuación voy a presentar un ejemplo programado en Framework Node.js con el servidor Express. Este ejemplo consiste en crear un cliente de correo que envíe correos a cualquier destinatario o receptor. El cliente necesitará establecer una conexión TCP con un servidor de correo utilizando el protocolo más conocido, que es SMTP, en el puerto 465. Aquí el agente de usuario, por así decirlo, que vamos a usar es Gmail de Google. Entonces, empezando a explicar el código, tenemos el app.js. Aquí se definen todos los módulos a utilizar y servidor a ejecutar. Entonces el Express va a ser nuestro servidor local, el path para definir las rutas, Morgan es el middleware que nos permite visualizar las solicitudes. Acá también tenemos las rutas para definir los métodos, ya lo explicaré más adelante. Aparte también tenemos las rutas estáticas. Aquí básicamente defino los HTMLs que voy a utilizar para este sitio web y bueno, para este ejemplo. Y en el app.listen nos va a servir para ejecutar nuestro servidor. Aquí nos saldrá un mensajito como indicación. Entonces, para ejecutar o levantar el servidor hacemos el siguiente comando: npm run start. Ahí lo ejecuta y listo. Aquí nos sale un mensaje: servidor ejecutándose en localhost. Entonces, para comprobar, nos venimos a un navegador cualquiera, localhost 8000, y listo, está funcionando nuestro sitio web. Luego en rutas.js, aquí hacemos uso de un nuevo módulo que es el NodeMailer. Este hará posible el envío de los correos básicamente, y aquí definimos un método con post y aquí declaramos las siguientes variables que va a contener nuestro correo, como por ejemplo el nombre, el mail, el asunto, el mensaje. Y acá tenemos el content HTML. Básicamente hay un código HTML, claro, y aquí mandamos las constantes, ¿no? Estas variables. Luego en el transporter definimos el host. Aquí vamos a utilizar, como ya les dije, Gmail para poder hacer el envío, el port 465, la seguridad verdadera, el out. Aquí tenemos el usuario y la contraseña, que es del correo emisor, quien va a mandar los mensajes. El TLS significa para que no confunda con nuestro host local y lo haga por medio de Gmail, ¿no? Y el const.info, aquí declaramos básicamente la cabecera de nuestro correo. Aquí le decimos desde el mensaje, que es el grupo 1 que nosotros somos, para el email que va a estar definido en el formulario, el subject, que es básicamente el asunto, y el HTML, que va a ser el contenido HTML. Y luego nos enviará un mensaje, que es mensaje enviado, y redireccionará al siguiente HTML, que es éxito.html, y listo. Ahora vamos a ejecutarlo, o bueno, a probar el sitio web. Entonces aquí pongo mi nombre, un correo electrónico lo voy a hacer con mi correo mismo del institucional. El asunto voy a poner evaluación jueves, cualquier mensaje sería. Pulsamos enviar y nos presenta que el correo ha sido enviado, que revise la bandeja de entrada del receptor. En este caso lo tengo aquí, recargué y aquí lo vemos.
Pruebas por correo, nombre Jimmy, email, asunto de evaluación. Si está enviando el correo. Llevando a cabo el cumplimiento de lo que sería un ejemplo aplicativo acerca de la capa de aplicación, vamos a presentar el siguiente ejemplo que le hemos implementado con el protocolo TCP mediante el uso de sockets. Como se puede ver de cabecera, tenemos lo que es la importación de varias librerías. En este caso está programado en el lenguaje de Java. Primero que todo tenemos la librería .io, que hace referencia a los servicios de entrada y salida. También tenemos una librería muy importante que es la java.net, que hace referencia a los servicios de red, que en este caso vamos a implementar los sockets. También tenemos la librería java.util, que básicamente es donde se van a importar diferentes funciones de utilidad que nos van a ayudar durante el desempeño de nuestra aplicación. Creamos una clase, como estamos observando tenemos una clase server TCP. A partir dentro de cada clase, como es de conocimiento, debe de existir un mail para poder ejecutarse la misma. A partir de esto, primero que todo pasamos a configurar nuestro server. En este caso la clase se llama server TCP. Primero que todo creamos una variable la cual definimos como socket acogida, donde vamos a ingresar mediante la función server socket, vamos a ingresar lo que sería el número de puerto, en este caso el protocolo TCP, que es el 678.9, que básicamente nos va a garantizar la entrega de paquetes de datos en el mismo orden que nosotros que fueron enviados, perdón. Entonces a partir de esto ya tenemos nuestro servidor a la escucha. Vamos a agregar un pequeño mensaje donde nos va a definir si el programa ya se ha ejecutado. En este caso va a decir servidor a la escucha. A partir de esto vamos a crear un bucle while. Y en este caso, como el servidor debe de estar abierto y va a escuchar varias peticiones del cliente, entonces vamos a crear un bucle infinito. En esta parte tenemos lo que es la configuración de nuestro socket, donde primero vamos a aceptar la conexión de nuestro servidor mediante la variable que se definió anteriormente, socket acogida, donde a partir de esto va a quedar a la escucha de que llegue la solicitud del cliente. Vamos a crear un flujo bidireccional para que sea entrada y salida del cliente, ya que básicamente vamos a recibir las peticiones del cliente y obviamente también tenemos que enviarle. Entonces utilizamos una función scanner para la entrada del cliente, donde básicamente esta función nos va a permitir obtener el flujo de entrada mediante un input string, el flujo de entrada del cliente. Para la salida del cliente vamos a utilizar la función writer, donde básicamente mediante la función output string vamos a tener lo que sería el flujo de salida. De esta manera estamos trabajando de manera bidireccional. A partir de esto vamos a crear una variable que se va a llamar cadena, donde vamos a llamar nuestra siguiente variable, que sería la entrada del cliente. A partir de un next line, de la función next line, vamos a obtener la cadena de caracteres del flujo, en este caso de entrada del socket. A partir de esto vamos a enviar una salida al cliente mediante un println. Esta cadena que el cliente nos va a enviar, o esta petición que el cliente nos va a enviar, la vamos a convertir a mayúsculas, donde vamos a tomar la cadena y a partir de esto la vamos a convertir a mayúsculas y la vamos a enviar. Con la función .flush lo que hacemos es provocar la salida de los buffers que tenemos dentro del protocolo TCP, y finalmente cerramos la conexión mediante un .close. Cerramos el bucle de conexión, es decir, cerramos la conexión para que a partir de esto se vuelva a repetir desde el proceso while, donde va a estar nuevamente a la escucha de nuevas peticiones del cliente. Una vez configurado el server, vamos a configurar lo que sería el cliente TCP.
Igualmente importamos el mismo módulo de librerías, creamos una clase cliente TSP, creamos nuestro main dentro de nuestra clase para poder ejecutar todas las funciones que vayamos ingresando, toda nuestra lógica del programa. Y a partir de esto, primero que todo, vamos a crear mediante la función scanner una entrada estándar del sistema. Esto es básicamente una función del sistema para poder leer una línea, o digámoslo así, una petición que le vamos a pedir al cliente o usuario que ingrese. A partir de esto creamos la conexión con el servidor, en este caso mediante el socket cliente, la función socket, le pasamos lo que sería o le facilitamos el nombre del servidor o dirección IP. En este caso, como vamos a hacer el ejemplo dentro de un mismo computador, entonces básicamente le pasamos localhost. En el caso de tener algún servidor, le podemos pasar la dirección IP o el nombre del mismo. Asimismo, hay que facilitarle su puerto. En este caso, como estamos trabajando con el TCP, le facilitamos el puerto. A partir de esto, creamos igualmente la conexión, o es decir, el flujo de envío al servidor bidireccional, de manera bidireccional, donde vamos a enviar información al servidor mediante la función output sprint, mediante otra función muy interesante que es la print writer, que nos va a ayudar para enviar la información al servidor. También tenemos la función scanner, que básicamente se complementa con la input stream, donde nos va a permitir leer la información que nos está enviando de vuelta el servidor. A partir de esto enviamos nuestra cadena que hemos ingresado dentro del cliente al servidor. Una vez enviada esta cadena, vamos a provocar la escritura de los buffers que tiene el protocolo TCP para que se pueda enviar la información mediante la función flush. Una vez hecho esto, vamos a capturar esta respuesta del servidor mediante una variable que en este caso se va a llamar frase modificada. Luego de esto cerramos la conexión del cliente y finalmente vamos a imprimir la frase modificada, que en este caso es la frase o respuesta que nos envió el servidor. Para ser más específicos, voy a proceder a ejecutar estos programas. Entonces, a continuación voy a ejecutar nuestros programas que anteriormente los hemos creado. En este caso los tenemos guardados en la carpeta Redis Java. Primero que todo voy a ejecutar el server, el archivo server TCP mediante el comando Java. Lo corremos. En este caso tenemos nuestro servidor a la escucha. A continuación voy a ejecutar lo que sería nuestro archivo cliente TCP. Lo ejecutamos, esperamos. Como estamos observando, entramos a lo que sería el salto de línea, que a partir de esto es donde nos está pidiendo al cliente que ingrese la petición que desea enviarle al servidor. Por ejemplo, enviémosle con comunicación mediante el protocolo TCP. Damos un enter, enviamos la petición al servidor, el servidor la ha recibido y nos la ha reenviado, pero en este caso ya ha sido convertida en mayúsculas. De esta manera es como se complementa lo que sería el envío y recepción de peticiones con el servidor. En este caso hemos recibido nuestra cadena de caracteres convertida en mayúsculas, y es así como cumplimos con el ejemplo aplicativo dentro de lo que sería el protocolo TCP.